Hola, que ven desde Tierras Infinitas. Batman es sin lugar a dudas el personaje más emblemático de DC, imprimiéndose no solamente los 2 títulos que lo caracterizan, sino que cada mes salen al menos 2 miniseries que involucran al murciélago. Eso y todos los cómics de los personajes que nacieron de las páginas del Vigilante. También cada aparición especial en los demás cómics de la compañía para elevar sus ventas. Entonces podemos llegar a la conclusión de que su verdadero poder es poder estar en todas partes. Esto también pasa en el cine y la televisión, siendo el personaje con más actores que lo han interpretado. Es por ello que si eres seguidor de Batman, es posible que no haya nuevas historias que te sorprendan, ya que ¿qué más se puede contar del murciélago que no se haya contado ya? Dejando solo la posibilidad de reinterpretar las historias. The Batman. The Batman es la mezcla de varios elementos que ya hemos visto en historias del encapotado, pero con una nueva perspectiva. Para explicar esto no tenemos que ir a los cómics. No hay que hablar sobre obras tan populares como Year One o Zero Year, sino tan solo con echar un vistazo a la trilogía anterior podemos encontrar muchos puntos similares. Uno que salta rápidamente a la vista es la forma tan brutal y efectiva de pelear de Batman. Cada uno de los golpes de las dos versiones están diseñadas para hacer mucho daño, pero en esta nueva película de Matt Reeves no se nos explica en dónde aprendió a pelear. La única referencia es cuando Alfred le dice que le pudo haber enseñado a pelear, pero nunca pudo ser un padre para él. Este tipo de arte marcial que implementa Batman solo se puede usar cuando se está usando una armadura resistente a las balas. Pero a diferencia de lo visto en la trilogía de Christopher Nolan, aquí no se nos cuenta cómo es que creó su traje, lo que se debe a que no es necesario. No solo porque podemos dar por hecho que un multimillonario tiene la capacidad de crear dicha armadura, sino porque ya tenemos la referencia en la trilogía anterior. Bajo este mismo esquema, no vemos cómo Bruce tiene que lidiar con los problemas de tener un imperio multimillonario, y cuando parece que tendremos que chutarnos una escena donde veremos un grupo de personas trajeadas discutiendo de las finanzas de las empresas Wayne, la escena corta para seguir con la trama central. Y todo esto está bien, porque Matt Reeves nos quiere contar una trama más centrada en la investigación y la venganza. Detective. Se ha dicho incalculables veces que el Joker es la antítesis de Batman, mientras que el murciélago crea planes sobre planes para todo tipo de contingencias, hasta para detener a sus más cercanos amigos. El Joker es alguien que no tiene una lógica en su accionar, es alguien que un día puede envenenar el agua y al otro arrojar pasteles a diestra y siniestra. Y es que, mientras Batman trata de llevar orden a una sociedad corrupta, el Joker lo que busca es borrar la cordura que aún prevalece. El Joker no es el único tipo de villano que tiene el murciélago. Hay un tipo que lo reta en un campo que domina. Por ejemplo, Lady Shiva está mejor preparada en artes marciales, o Bane, como se vio en The Dark Knight Rises, es una versión más brutal de Batman. Y claro está, el rival de Batman que lo reta en el campo de lo intelectual y el mejor exponente en este campo es Riddler. Riddler es un personaje que no es bueno peleando, ni siquiera es hábil en un tipo de arma como lo es el Joker en los últimos años, con los cuchillos, o tenga un poder sobrenatural que empareje las cosas con Batman, como es el caso de Poison Ivy. No, y como bien dice Riddler en la película, él no tiene habilidades físicas, su única arma es su cerebro. Es por ello que Matt Reeves decidió usar a este villano para contarnos la otra parte del murciélago, la que se aleja de la acción para centrarse en la investigación, dejando de lado el género de acción con el que se asocia a las películas basadas en cómics para traernos un thriller, que en sus palabras está basado en películas como Zodiac o Seven, donde lo importante de la trama son las pistas crípticas que ponen en jaque a los investigadores. Y vaya que Reeves logró el tipo de atmósfera que nos recuerda a las películas mencionadas. Nos da la sensación de un ambiente pesado, denso, digno de una sociedad decadente, y con unas escenas un poco explícitas adicionales, y dejando de lado el traje del murciélago, esta bien podría ser vista por muchos de los detractores de las películas basadas en cómics como un clásico del cine contemporáneo. Eso sí, Matt Reeves nos deja suficiente acción para complacer a todos aquellos que solo se han acercado al murciélago desde esta arista. Si tú te has acercado al canal, espero que te suscribas, ya que cada día les traemos contenido, como por ejemplo este análisis que hicimos del cómic de Batman Noel, cómic inspirado en un cuento de Navidad donde el murciélago recuerda que es un justiciero para proteger y no para castigar. Además hacemos directos en los que nos divertimos con ustedes, platicando de lo que más nos gusta, las Tierras Infinitas de los cómics. ¿Quieres apoyarnos? Puedes hacerlo invitándonos unas papas en nuestra página de Ko-fi, te la dejo en la descripción, o también puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido en tus diferentes redes sociales para que así la comunidad de los caminantes siga creciendo. Somos venganza. Ya hablamos cómo el Riddler es el perfecto antagonista para la parte intelectual de Batman, pero en esta película van más allá, colocando a los dos en el camino de la venganza para castigar a los corruptos de Gotham City. Los dos son huérfanos de Gotham. Los dos tuvieron que padecer la violencia de la ciudad, con la enorme diferencia de que Bruce lo hizo desde las alturas, desde el privilegio que le dio su herencia, mientras que Edward lo tuvo que padecer desde el fondo, desde la pobreza en la que tuvo que luchar para sobrevivir, viendo sus esperanzas de un futuro mejor ser destruidas tras la muerte de los Wayne, quienes habían prometido
vivido un Gotham mejor. Tras esto, la única forma en la que el chico pudo encontrar consuelo de la realidad en la que vivía era a través de resolver acertijos y rompecabezas, algo que lo marcó a tal punto que deja pistas sobre los asesinatos que piensa cometer, pero al mismo tiempo explicando los motivos para hacerlo. Lo vivido tanto por el protagonista como el antagonista los lleva al camino de la venganza, pero que tiene como principal diferencia algo que muchos han criticado de Batman, el no matar. Algo que muchos se cuestionan teniendo como principal argumento que si Batman hubiera matado a sus villanos, estos no hubieran regresado para crear más víctimas. Pero como bien le dice a Selina, esa es la línea que los separa de los verdaderos villanos. Cuando salió el tráiler de la película, muchos aplaudieron y vitorearon la frase de Batman, I am vengeance. Y junto a las escenas de peleas, clamaban que estábamos ante el Batman más violento, más apegado al personaje que más les gustaba, pero en lo personal me hizo dudar de si esta película sería de mi agrado, y aunque entiendo que Batman es un personaje violento y que nació como un ser vengativo, ya no lo hace desde esa perspectiva, sino desde la empatía, para que otros no sufran lo que él sufrió. Pero esto es lo genial de esta película, ya que es lo que se resuelve en Batman Begins, a través de una Rachel que confronta a Bruce. Aquí nos da pie a ver el desarrollo del personaje y cómo deja de centrar sus acciones a partir de su dolor para dejarlo de lado y centrarse en el dolor de los demás. Vemos la ruptura de la esfera de cristal en la que vivía, una esfera que muchos sitúan al presenciar el asesinato de sus padres, pero que Reeves nos recuerda que esto solo sirvió para traumarlo y volverlo una persona enojada. Alguien que no mataba básicamente por la idealización de sus padres, una idealización natural en todos los niños, y que él mantuvo al no tener la oportunidad de seguir conociendo. No es hasta que conoce por Carmine Falcone que su padre tenía relación con la mafia que se plantea de que si lo que hace es correcto. No es que no supiera que su padre le había salvado la vida al mafioso, una noche que tocó herido a su puerta, pero él lo justificaba diciendo que lo había salvado por su juramento hipocrático. Pero, ¿y si Falcone tenía razón? Si su padre había mandado a matar al reportero que casi saca a la luz la enfermedad de su madre, entonces todo lo que había hecho carecía de sentido, ya que además de buscar venganza por la muerte de sus padres, lo hacía para mantener su legado. Pero ¿cómo podría seguir haciéndolo si ese legado estaba manchado con asesinato? Para salir de este dilema necesitó primero la ayuda de su enemigo, quien le rompió la esfera de cristal al mostrarle que había más personas que sufrían, personas que no tenían la ventaja de sus millones de dólares, personas que aún seguían sufriendo, mostrándole que no se trataba solo de él. La otra persona que le ayudó fue quien se quedó a su lado todo este tiempo, Alfred, tanto de forma directa como indirecta. Al pensar que lo perdía, sintió el mismo miedo que sintió cuando perdió a sus padres, algo muy importante para alguien que se había cerrado a todo sentimiento, alguien que vivía una vida vacía solo buscando venganza, alguien que no le importaba lo que le pasara a él o a su compañía, sin pensar que una bancarrota de empresas Wayne causaría mucho sufrimiento a los miles que perdieran sus empleos, creando muy probablemente uno que otro delincuente que terminará por castigar, siendo alguien más reactivo que activo. Pero al final entendió que la venganza no era el camino a transitar, sino que tenía que buscar un nuevo camino más dirigido a proteger que a castigar, y como termina esta primera película, tendrá que poner en práctica esta nueva forma de ver su cruzada en una Gotham destruida, y al parecer enfrentándose contra alguien que llevará al límite su juramento de no matar. Un gran elenco. Como ven, The Batman es una excelente película que nos muestra una faceta que no habíamos visto en la pantalla grande del murciélago, la de detective. Pero dejando de lado la trama, brilla por sus actuaciones. Y aunque parece que el Bruce Wayne de Robert Pattinson no tiene mucho trabajo actoral, ya que casi siempre mantiene la misma expresión, podemos esperar que esto cambie en la secuela, donde el personaje se volverá empático con los ciudadanos. Algo que me recuerda a mi cómic favorito de Batman, Noel. Las actuaciones del reparto están a la altura de la película. Vemos a una bellísima Zoe Kravitz interpretando a una Selina fuerte y decidida, pero también vulnerable, enojada con su padre por haberla abandonado cuando más la necesitaba. Una subtrama que recuerda mucho a su aventura junto al Riddler en el spin-off de Dark Victory, When in Rome, y una segunda subtrama en la que busca venganza por la muerte de su mejor amiga. Una actuación que con sus movimientos sutiles, pero felinos, nos recuerda que ella es Catwoman. Un Riddler que parecía que sería una fusión con el Bane de Nolan, al tener este aspecto de militar con una máscara que nos recuerda a las vendas de Hush, que, y spoiler alert, resulta ser el mismo Edward en la película animada dedicada a este arco de los cómics. Un look que se acentúa si le sumamos su logo que recuerda mucho a las miras en los rifles de largo alcance, pero que al final solo fue espejos para descubrir que su principal arma es su gran cerebro dañado. Un acertijo que aún mantiene su apellido de nacimiento y que fue interpretado pero por si de interpretaciones hablamos, no podemos dejar pasar a la hecha por Colin Farrell, quien interpreta a un pingüino menos obsesionado con su apariencia
experiencia, pero que aún así sigue siendo un mafioso despiadado, que muy probablemente tome control de una parte de Gotham ahora que está destruida. Y no tenemos que dejar de lado al equipo de maquillaje, que hace irreconocible al actor. Y aunque no podemos esperar para la serie prometida para HBO Max, será muy difícil para el actor pasar por la silla de maquillaje por las horas que les lleve en crear al personaje. El Alfred Pennyworth, interpretado por Andy Serkis, se aleja del sentimental de Michael Caine o del sarcástico de Jeremy Irons, para ser alguien más pragmático y directo. Por otro lado, el Jim Gordon de Jeffrey Wright es alguien que está aprendiendo al igual que Batman. No sobre ser policía, sino que dentro del sistema de justicia también hay una gran corrupción a la que hay que combatir. The Batman es una gran película que no se tienen que perder si aún no la han visto, con un soundtrack creado por Michael Giacchino que es épico, acompañado principalmente por Nirvana, cuyo vocalista Kurt Cobain es de quien Matt Reeves se inspiró para crear la personalidad fría de Batman. Con la escena final parece que tendremos al Joker haciendo equipo con el Riddler, pero ¿podrá ser que además de No Man's Land, Reeves se inspire en el arco de The War of Jokes and Riddles de Tom King? ¿Qué opinas? ¿Veremos a un equipo imparable o una guerra entre estos dos personajes? Y con esta película, ¿cómo queda tu top de las películas de Batman que se han visto en el cine? Espero que te haya gustado este video, entonces nos despedimos sin decir nada más. Yo soy Gigi. Yo soy Eisan y esto es Tierra 1.